Paz de Cristo, mis amados hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que todos estén bien en compañía de sus familias, ya que yo aquí pues estoy en la comodidad de mi hogar, trayendo un mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes. En esta ocasión el Señor me ha dado un mensaje para compartir con todos ustedes, y ese mensaje lo tenemos en el libro de Joel, capítulo 2, verso 12, y me voy a permitir darle lectura a este pasaje que dice de la manera siguiente: Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Bendito el nombre de Dios. Quisiera titular esta enseñanza el poder del ayuno, ya que el ayuno, mi amado hermano, tiene mucho poder. Un poder inimaginable. Cuando se hace el ayuno de acuerdo a los lineamientos que están en la Sagrada Escritura. Porque necesitamos ver de qué manera vamos a ayunar, de qué manera vamos a someternos a un proceso de ayuno. Porque si no lo hacemos como nos lo menciona en la Sagrada Escritura, pues déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que ese ayuno pues solamente va a redundar en pues una simple traspasada. No va a ser el efecto que se requiere. ¿Por qué? Bueno, porque no se ha hecho de acuerdo a como nos lo menciona la Sagrada Escritura. En la palabra de Dios encontramos diferentes tipos de ayuno, dependiendo del propósito por el cual se está ayunando. Porque hay diferentes propósitos para un ayuno. No todos los ayunos son para lo mismo. El ayuno ciertamente es abstenernos de comer, de beber, pero también es abstenernos de otras cosas también. No solamente es comida y bebida, sino también abstenernos de otras cosas que nos menciona ahí en la Sagrada Escritura. Y algunos ayunos son de un día, ¿verdad? Son procesos de ayuno de un día. Otros son de 3 días, otros son de 21 días y otros de 40 días. Es lo que nos menciona la Sagrada Escritura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debo de ayunar? ¿Y por qué? Eso es lo que necesitamos nosotros conocer. ¿Cómo debo de ayunar y por qué debo de ayunar? De antemano, pues se debe de tener en cuenta el propósito por el cual debemos de ayunar. Eso es lo que necesitamos ver. Pero previo al ayuno necesitamos meternos a un momento de consagración por medio de la oración, pidiendo a Dios la dirección, pidiendo a Dios la cobertura, pidiendo a Dios que nos ayude en este proceso del ayuno que vamos a realizar. Debe uno, desde un día antes, debe uno de ponerse, pues ya, mentalizarse de que al siguiente día, pues vamos a estar en ese proceso del ayuno y ofrecerlo desde un día antes, ofrecérselo al Señor desde un día antes, el sacrificio. Se debe tener ese momento de consagración, ¿verdad? Y pedirle al Señor en caso de que nosotros
tengamos esa oportunidad de pedírselo al Señor. Bueno, pedirle la cobertura para poder realizar o poder someternos a ese proceso de ayuno. Si eres casado o casada, bueno, igual también necesitas meterte a ese proceso, pero desde un día antes, la noche anterior, donde vas tú a ofrecer ese sacrificio al Señor. Si eres casado o casada, abstenerte esa noche de tener relaciones sexuales, porque eso entra dentro del proceso del ayuno, el abstenerse. Así nos lo menciona la Sagrada Escritura, que para poder someternos al proceso de ayuno y oración es necesario abstenernos de este tipo de cosas. Y no solamente de comer, como te mencionaba, de tomar agua, sino también hay otras cosas que hay que abstenerse. Al levantarte muy de mañana, es necesario someternos a ese proceso de oración, donde tú le vas a pedir al Señor la cobertura, le vas a pedir al Señor que te ayude en ese proceso, de que te bendiga, porque mínimo tienes que someterte al proceso de ayuno durante 8 horas. Esas 8 horas necesitas estar en ayuno, en oración y pues leyendo, ¿verdad?, también la Sagrada Escritura. Eso es lo que se recomienda. Necesitas presentarte delante de Dios y pues decirle que te dé cobertura divina, que puedas tú de alguna manera pedir al Señor que cuide tu cuerpo, que cuide los órganos internos que hay en tu cuerpo, que bendiga el hígado, ¿verdad?, que no vaya a tener ninguna complicación. Le puedes pedir al Señor: Señor, bendice mi estómago, que no tenga ninguna complicación mi estómago, Señor, por la falta de alimento. Que bendiga tus intestinos, ¿verdad?, que bendiga, que bendiga los riñones, que bendiga los pulmones, todos tus órganos internos, que sean protegidos de parte de Dios. Entonces es importante que en este proceso de ayuno te tomes un tiempecito. Antes de iniciar el ayuno, te tomes un tiempecito y ores al Señor y le digas por todo esto. Pidas al Señor cobertura por todo esto, por todos tus órganos internos. Y pues quisiera mencionarte, ¿verdad?, algunos propósitos del ayuno. Algunos propósitos del ayuno es pues en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de problemas, pudiéramos someternos o pudieras someterte a un proceso de ayuno, dependiendo, ¿verdad?, del problema que tengas, dependiendo de la necesidad que tú tengas. Pudiera ser un ayuno de un día, pudiera ser un ayuno de 3 días, o pudiera ser un ayuno de 40 días, no sé cómo estés de capacitado tu cuerpo físico para resistir un ayuno total, un ayuno parcial, porque hay estos dos cosas, ¿verdad?, dos formas: un ayuno total o un ayuno parcial. Entonces necesitas someterte a ese proceso. Nos menciona la Sagrada Escritura en Esther capítulo 4 verso 16,
que Esther se sometió a un proceso de ayuno de 3 días y eso le redundó en gran bendición, porque en esos días había un gran mal para el pueblo judío. Ese gran mal en el pueblo judío les iba a causar la muerte, ¿verdad? Tenían preparada ya una horca para los judíos, pero Esther se metió a un proceso de ayuno de 3 días y en ese proceso fue para salvar sus vidas, y el resultado de ese ayuno de 3 días fue que pudieron salvar sus vidas. Ahí lo tenemos en Esther capítulo 7, verso 10. Hay ayuno también para revelación. Ese ayuno de revelación, pues lo tenemos en Daniel capítulo 10, versos 2 y 3, ¿verdad? Y el propósito de ese ayuno de 21 días o de 3 semanas que menciona ahí, el propósito era de recibir una visión de parte de Dios. Y el Señor se la dio después de estar 3 semanas en ayuno y oración. Bueno, pues le fue revelado el futuro a Daniel. Y ahí tenemos el cumplimiento en Daniel capítulo 10, verso 14, donde Dios le revela el futuro. Le da la visión del futuro, pero tuvo que someterse a un proceso de ayuno de 21 días. Menciona también un ayuno para autoexaminarnos y arrepentirnos. Porque es necesario autoexaminarnos y arrepentirnos. Eso nos lo recomienda la Sagrada Escritura, pero hay que meternos a un proceso de ayuno. Pudiera ser, como te menciono, de 1 día, de 3 días, de 21 días, de 40 días. Eso ya depende de ti. ¿Qué proceso de ayuno quisieras llevar? Lo tenemos en Levíticos capítulo 23, verso 27, y menciona que el propósito de este ayuno es para afligir el alma y hacer sacrificio. Eso es lo que nos menciona. Y lo tenemos en el Salmo 35:13, que nos menciona, ¿verdad?, que hay que afligir el alma y hacer sacrificios. También hay ayuno, un proceso de ayuno para vencer al enemigo. El pueblo de Israel se sometió a un proceso de ayuno y pues salieron vencedores en la batalla, salieron vencedores en contra de su enemigo. Pero recuerda que el enemigo ahora que tenemos, ese enemigo pues que nos está acechando como león rugiente, bueno, necesitamos someternos a ese proceso de ayuno para poder vencerlo. ¿Sí? Así menciona la Sagrada Escritura. Dice muy claro el Señor Jesucristo. Dice que para poder vencer al espíritu inmundo, al espíritu malo, dice que es necesario oración y ayuno para poder vencerlo y para poder estar sobre de nuestro enemigo. También tenemos ahí en Jueces capítulo 20, verso 35, que después de que se sometió el pueblo o el ejército que en ese momento estaba peleando, después de someterse a un proceso de ayuno, después de ese ayuno salieron vencedores en la batalla y ganaron la batalla. Pero también, mi hermano, hay ayuno para ser librados de los juicios que vienen de parte de Dios. Esos juicios que vienen de parte de Dios, déjame decirte que cuando viene un juicio
de parte de Dios y que no estamos preparados para ello, que no estamos bajo la cobertura o que no nos hemos protegido, ¿verdad? Con esa cobertura divina, pues nos va a causar grandes males todos los juicios que vienen de parte de Dios. Lo tenemos en Jonás capítulo 3 versos 4 al 10, donde nos menciona y nos dice que realmente la predicación de Jonás allá en Nínive fue: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y esto llegó hasta los oídos del rey y dijo: nadie va a comer ni a beber agua. Nadie. Todos, órale, todos al proceso de ayuno. Y pues Nínive en ese proceso de ayuno, bueno, pues rescataron sus vidas. Rescataron todo lo que fue la ciudad y nadie pereció. ¿Por qué? Pues porque se sometieron a ese proceso de ayuno. Se sometieron a ese proceso de ayuno y realmente Dios les perdonó. Pero es necesario someternos a un proceso, ya sea de un día, de 3 días, de 21 días o de 40 días. Primero de Reyes, capítulo 21, versos 27 al 29, pues también tenemos que necesitamos someternos a ese proceso, porque realmente debemos de ser librados de los juicios que vienen de parte de Dios. Y en esos días se avecinaba una gran mortandad al pueblo, se avecinaba una gran peste. Y el Señor les decía, si no hacen esto, si no se meten a este proceso, bueno, pues cuidado. En estos días, mi amado hermano, estamos sujetos a un juicio de Dios con esta pandemia que estamos sufriendo y que no ha llegado hasta aquí, hasta nuestros medios. No ha llegado con toda su fuerza, aún todavía. Pero déjame decirte que para poder ser librados de este juicio de Dios, de esta pandemia que está ya a las puertas, es necesario someternos a un proceso de ayuno para ser librados de ese juicio que viene de parte de Dios. Así que te recomiendo, querido hermano, hermana, que te sometas a un proceso de ayuno. Quizá Dios tenga misericordia y el terrible mal no caiga sobre nosotros. Ese terrible mal que viene no llegue hasta nosotros, que pase. Hay un proceso de ayuno también que podemos observar aquí, ¿verdad? Y que es el proceso de ayuno para sanidad. Recuerda, mi hermano. Recuerda que pues este cuerpo está propenso a sufrir muchas enfermedades, muchas dolencias, muchos dolores. Y máxime, si llegara a tocarnos ese mal que viene. Pero si estamos de la mano de nuestro Dios, nada nos puede tocar. Nada puede llegar, nada malo puede llegar a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Y esa cobertura
esa cobertura que viene de parte de Dios, nos ayuda y nos da la oportunidad de poder recibir la sanidad. En este proceso de sanidad, la mayoría de los nutriólogos concuerdan y han descubierto que el ayuno es una forma excelente para deshacernos de toxinas contenidas en nuestro cuerpo. Por eso recomiendan que las personas ayunen y que ayunen de una manera sistemática. Ellos así lo toman. Ellos, los nutriólogos, así toman los ayunos de una manera sistemática, cómo debe de ayunar la persona. Pero nosotros, a la luz de la Sagrada Escritura, sabemos que el ayuno y la oración es una arma o es un proceso muy, muy bueno para sanidad divina. La sanidad del cuerpo, la sanidad que Dios da, viene de parte de Dios, pero por medio, hermano, mi hermana, por medio de un proceso de ayuno y de oración. Jesús, después del ayuno y la oración que realizó durante los 40 días y 40 noches en el desierto, empieza su ministerio de milagros, de sanidades, de prodigios, de maravillas. Todo eso lo tenemos ahí en el capítulo 4 de Lucas, donde nos menciona, ¿verdad?, todo el proceso que llevó Jesús, ¿verdad?, desde el primer día hasta el día 40 del ayuno que él hizo. Y después del ayuno de 40 días, después de que salió de allá de ese proceso, empieza su ministerio de muchos milagros, muchas maravillas, muchas sanidades. Y pues él hacía grandes señales, grandes milagros. Así que, hermano, es necesario que nos sometamos a un proceso de ayuno para que el Señor derrame bendición sobre nosotros. Pero también hay un proceso de ayuno para dominio, y ese dominio debe ser dominio propio, ¿sí? Porque si no tenemos ese dominio propio, pues realmente estamos cayendo en cosas que al Señor no le agradan. Moisés, al final del ayuno de 40 días que estuvo allá en el monte Sinaí con el Señor, al final le da las tablas de la ley, le da los 10 mandamientos, el decálogo santo, lo recibe de parte de Dios para que se lo pudiera mostrar al pueblo y que el pueblo pudiera entrar también en un proceso de ayuno para con Dios. Durante esos 40 días que estuvo allá en el monte Sinaí, bueno, pues pasaron muchas cosas, pero lo más maravilloso de todo es que dentro de ese proceso de ayuno que él tuvo, ahí el Señor se manifestó grandemente de una manera especial. Así que, hermano, hermana, si quieres recibir bendición de parte de Dios, si quieres recibir sanidad de parte de Dios, si quieres que todo esté bien en tu vida, si quieres que todo esté bien en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, bueno, sométete a un proceso de ayuno para que puedas recibir la bendición de parte de Dios. Pero recuerda, mi hermano, recuerda que no todos los ayunos son agradables a Dios. No. Por eso es muy necesario que nosotros nos sometamos a un ayuno de acuerdo a lo que nos menciona la Sagrada Escritura, a los lineamientos de lo que es la Sagrada Escritura con respecto
al ayuno. Es importante que podamos nosotros ver en la Sagrada Escritura este proceso, porque como te menciono, no todos los ayunos le agradan a Dios. El ayuno que sí le agrada a Dios, nos menciona Pablo, ¿verdad? Y dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el ayuno que al Señor le agrada. Pero los ayunos que al Señor no le agradan, pues ahí nos menciona, ¿verdad? En Isaías capítulo 58, versos del 1 al 7. Y ahí menciona y dice el Señor, ahí le menciona al pueblo y le dice, mira, es que esto hiciste, todo esto realizaste, todo esto, los ayunos que tú hiciste, el no comer pan, el no tomar agua, el no hacer esto que tenías que hacer, lo hiciste mal, todo lo hiciste mal. Y el Señor no se agradaba de esos sacrificios. Por eso es importante que nosotros hagamos un sacrificio, que entremos en un proceso de ayuno santo y agradable a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. El ayuno es de suma importancia en la vida del cristiano y se usa para diferentes cosas, ¿sí? El ayuno es multiforme, ¿verdad? Se puede utilizar para muchas cosas el ayuno. Y pues podemos utilizarlo, el ayuno, para pedir la dirección de Dios, ¿sí? En caso de que nosotros queramos hacer algo y que no sepamos por dónde conducirnos, bueno, sométete, hermano, a un proceso de ayuno y el Señor te va a dar la dirección, te va a dar el rumbo que debes de tomar. Cuando necesitas que Dios te dirija en algo. Pero también puedes utilizar el ayuno por grandes decisiones, ¿sí? Para tomar una gran decisión es necesario que te metas a un proceso de ayuno. El proceso de ayuno también lo puedes utilizar por revelación. Puedes pedirle al Señor que te revele cosas, algo que está oculto, algo que tú no conoces. Bueno, pues el Señor te lo puede revelar, pero necesitas meterte a ese proceso de ayuno. Puedes utilizar también el proceso de ayuno para arrepentimiento, porque si estás consciente que has cometido algo mal, si estás consciente que has desobedecido a Dios en alguna manera, bueno, pues sométete a un proceso de arrepentimiento y el Señor te va a ayudar. Métete a ese proceso de ayuno para que el Señor te perdone, y Él lo va a hacer. Él es grande en misericordia. Puedes utilizarlo también, el proceso de ayuno, para la guerra espiritual. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que andan en las regiones celestes. Entonces es importante someternos a un proceso de ayuno para que Dios nos ayude, Dios nos proteja en nuestra guerra espiritual. Puedes también utilizar o usar este proceso de ayuno por beneficio de la vida de otras personas, ¿sí? Porque realmente nosotros somos discípulos del Señor y el Señor se dolía por las gentes. El Señor, en ese amor, en esa misericordia que Él tenía con la humanidad, le dolía lo que la gente pasaba. Por eso es importante que nosotros podamos meternos en un proceso de ayuno en beneficio de la vida de otros, ¿sí? Eso es muy importante, y si lo haces,
el Señor te lo va a recompensar grandemente. Te va a hacer, te va a ser restituido todo en bendición. Para ti, para tu familia, para tu hogar, para tu trabajo, para todo lo que tú tienes, todo va a ser de gran bendición. Pero siempre te recomiendo que siempre pidas la dirección del Espíritu Santo para tomar la decisión de cuánto tiempo vas a ayunar, cuántos días vas a ayunar, cuánto tiempo vas a utilizar tú en este proceso de ayuno y cómo debe de ser el ayuno. Siempre hay que pedir la ayuda de Dios, que Dios sea el que nos ayude en estos procesos o en este proceso de ayuno que nosotros podamos elegir. Recuerda que cuando ayunes debes hacerlo en secreto. Debes hacer este ayuno en secreto porque nosotros no debemos de ser, como menciona la Biblia, los publicanos, los fariseos, todas aquellas sectas que había en el tiempo de Jesús, que cuando ayunaban, dice la Sagrada Escritura que iban y se ponían en las plazas y ponían sus rostros así, todos cabizbajos, todos, para que la gente los viera, que dijeran, mira, aquel que está allá, ese anda en ayuno. ¿Por qué? Porque pues ya sabían que pues estaban contristados y que no sé de qué forma se pondrían para poder llamar la atención de la gente y decir, este anda en ayuno, que la gente diga, este anda en ayuno. No es necesario. Recuerda que todo lo que hagas en secreto, ¿verdad? Bueno, todo lo que hagas en secreto, bueno delante de Dios, Él te lo recompensará en público, ¿sí? Eso, todo lo que hagas bueno en lo secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Así que ayuna y ese ayuno que hagas debe de ser secreto, que nadie sepa que estás ayunando. Y si lo haces así, Dios te va a bendecir grandemente de una manera especial. Así que, hermano, hermana, esta es la recomendación para nosotros de cómo debemos ayunar y el por qué debemos ayunar. No todos los ayunos son para lo mismo, pero lo que sí debemos hacer es tener claro el propósito